Buenos días a todos, a todas. Es un gusto para nosotros estar hoy aquí. Agradecemos la presencia de todos ustedes, agradecemos también la invitación de la asociación a poder presentar el libro en este congreso. Agradecemos especialmente a Graciela Frigerio, que va a hacer la presentación del libro, y agradecemos también a Noveduc el hecho de habernos publicado. Quien les habla, yo soy Daniel Levy, a mi derecha está Daniel Corinfeld, ambos escribimos este libro. Creo que el libro responde, digamos, a una situación que quienes trabajamos con adolescentes nos encontramos cotidianamente con situaciones complejas que tenemos que resolver, vinculadas a las autolesiones, a los intentos de suicidio y lamentablemente también a los suicidios consumados. El título de este congreso habla de las urgencias subjetivas y de alguna manera en el libro nosotros caracterizamos esta época como una época de urgencias subjetivas. Esa caracterización tiene que ver con una complejidad social, una vulnerabilización de la adolescencia, cierto registro de instituciones que están siendo muy sacudidas en la época actual, y vivencias en los adolescentes de padecimientos y falta de un futuro promisorio. Conjunto con esto está una sociedad bastante tecnificada, donde aparecen distintos paradigmas en las redes sociales y en los discursos que hacen a ciertos efectos imperativos en las formas en las que cada uno debería o no vivir. Y para muchos adolescentes este es un límite que genera muchísima angustia. La actividad la pensamos, lamentablemente Alicia Stolkiner no pudo llegar todavía. Bien, Alicia. Hola. Un gusto verte. Bien. Sí. Corre las sillas para allá, yo me corro. Acá tenés una silla para Alicia. Correla, espera. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Correte esta silla para allá. Está para ahí. Bien, bueno, ahora sí, continuamos con la presencia de Alicia y de Graciela. Yo les estaba diciendo, está pensada la actividad para que ellas puedan hacer una presentación de la lectura que han hecho del libro. La verdad que para Daniel y para mí es un honor esa presentación a cargo de dos profesionales con las cuales tenemos una relación afectiva, pero de mucho reconocimiento profesional. Luego de la presentación de ellas, daremos con Dani algunas ideas acerca de cómo compusimos el libro y cuál es la intención de este mensaje a partir de la publicación. Voy a presentar primero a Graciela. Sí, con un tiempo de intercambio que nos permita escucharnos un poquito. Graciela es educadora, investigadora, egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en educación
por la Universidad de París. Actualmente se desempeña dirigiendo el doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas de la Universidad Nacional del Litoral. Coordinadora con Daniel Korinfeld de Ateneos de Pensamiento Clínico para pensar los oficios del lazo. Cuenta con múltiples publicaciones y en los últimos tiempos su investigación, su trabajo, su desarrollo, su pensamiento estuvo orientado a pensar los oficios del lazo. Mucho de lo que... ¿Pudimos pararlo? Ahí está. Muchos de los oficios, ¿vieron? Hablamos de la tecnología, está presente en todo momento. Muchos de esos trabajos están relacionados con los oficios del lazo y muchos de los desarrollos que han hecho en este último tiempo los hemos tomado para el libro. Graciela, un gusto. Gracias. Wow, y ahora hay que empezar. Es así que, bueno, No, está perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a la multitud que se ha hecho presente, cosa que me alegra muchísimo, porque creo que se trata de un tema el que se anima a abordar este libro que atraviesa muchas de nuestras vidas en los oficios, en las instituciones, en la sociedad, y por otro lado se trata de un libro de amigos, digamos así. Así que si bien siempre que salga un libro es una alegría, que salga este libro es una alegría infinita. Y quiero anticipar también, porque presentar este libro es para mí un honor, quiero también decirles que espero el tomo 2. Lo voy a decir así al principio, para que ustedes puedan como, no sé, percibir el impacto que en todo caso en mí provocó este libro, que fue leído, subrayado, coloreado, marcado, y que no les voy a contar todo, voy a hacer algunas entradas, porque también, tal como ellos lo presentan, me parece importante que pueda haber algo de intercambio. Presentar este libro implica, quizás en primer lugar, porque ellos seguramente van a ser muy modestos, presentar a los autores y algunas cosas de ese trabajo que han llevado a cabo, ¿no? Tanto Daniel Korinfeld como Dani Levy vienen precedidos de muchas producciones. Vienen trayendo consigo, dispuestos a compartir una cantidad muy importante de experiencias, yo diría en territorios fronterizos, ¿no? Y lo digo desde dos perspectivas, no solamente porque desde hace mucho tiempo vienen trabajando en los límites, en las subjetividades en estado de urgencia o en los bordes, sino también porque, y el libro da cuenta de eso, también se animan a traspasar fronteras de disciplinas. Y eso es una cualidad muy particular que tiene el libro, como se animan a pasar la frontera de un tabú, ¿no? Esos, en un momento del libro dicen cómo pasar de un silencio a dispositivos de palabra. Este libro es la puesta en marcha de un gran dispositivo de palabra, ¿no? Voy a volver sobre esto en un ratito. Pero digamos, ellos vienen trabajando ahí en los bordes, donde es difícil definir hasta aquí, ¿no? Entre salud, educación, sociedad. Vienen haciéndose cargo de una complejidad, no carecen de coraje, podemos decir así, y quizás el mismo coraje, cabe destacar, incluye en este caso la prudencia. Son tan corajudos como prudentes, ¿no? Quiero decir, el libro, ustedes van a ver, va empezando como si fuera hablando así, alrededor, el tiempo, los tiempos, la pandemia, ¿no? Hasta que, tac, dicen ahí, por ahí, ¿no? Que todo suicidio da cuenta de un sufrimiento, de un padecimiento. Ellos utilizan el concepto de padecer, de padecimiento. En todo caso, esto que ellos vienen trabajando, y el libro testimonia de esto, tiene un nombre
pensamiento clínico, y Dani Corinfeld ha trabajado mucho en distintas obras sobre esto, y aquí también una clínica ampliada, extendida, ¿no? Por esto mismo que es una clínica fuera de los muros clásicos con los que se piensa la clínica, o a lo que la clínica tradicionalmente se creía que se dedicaba. Quizás muchos de las que están aquí presentes compartan esta posición, ¿no? Una posición que va más allá de las fronteras, que sale de los muros, que no solamente trabaja adentro de las instituciones, las organizaciones y los grupos, sino que también trabaja a la intemperie, ¿no? Para acercarse a acompañar esos padecimientos y para intentar evitar, porque ellos también tienen esta prudencia. No, el libro no es un llamado a la omnipotencia de la intervención, ¿no? Sino al coraje de intervenir bajo ciertas condiciones, con ciertas modalidades. Tanto los Danieles, para abreviar, digamos, son dos sujetos que desde que los conozco y hace ya mucho tiempo, sostienen una enorme preocupación por la vida social y las producciones subjetivas. Y este libro viene a testimoniar una vez más de esa preocupación en un tiempo particularmente turbulento, como a veces lo llamamos. Y aborda en particular unos sujetos en un tiempo de la vida, los adolescentes, las adolescencias, que de modos distintos los dos también se han ocupado. Recuerdo haber presentado otros libros de ustedes, donde estos eran los temas, ¿no? Es decir, ¿qué acontece en ese momento de la vida donde parece que pueden o podrían tomarse decisiones vivificantes o decisiones mortíferas o mortales? Quizás esto tiene que ver, esta preocupación simultánea que se juega en el libro, porque ustedes cuando lo lean van a ver, el libro va de la singularidad a una inscripción de la singularidad en un tiempo de la historia con mayúscula. Va articulando las pequeñas historias de la vida cotidiana, sus desventuras, podemos decirlo así, ¿no? Con los momentos de la historia por las que atravesamos. Esto también viene de lejos. Digo, Dani Corinfeld, recuerdo de sus primeras publicaciones, tenía que ver con adolescentes y jóvenes en el exilio, digamos. Creo que desde siempre la cuestión de lo desgarrado, de lo dolido, de lo traumatizado, de lo que podríamos decir vidas dañadas o vidas mutiladas, como suele decirse, fue una preocupación que se expresó de maneras distintas. Y acá también cabe decir que ellos van a abordar este tema complejo en el marco de una inmensa amistad intelectual que los une, logrando una cosa muy particular, que es jugarse, a volcar al papel, jugarse, y creo que ellos se juegan mucho, digamos, e invitan también en una cuestión que sin llamar a la omnipotencia, dice, por favor, no hagamos de la impotencia una coartada cuando la vida del otro pende de un hilo, ¿no? Y esto me parece que es una cuestión del libro. Es decir, el libro tiene esa cualidad. Viene a abordar lo definitivo de la muerte y a la vez viene a proponer cómo posicionarse en algo que podría producir un efecto vivificante para que una decisión no se tome, una decisión irreversible. Bien, el libro entonces va a meterse con estas cosas de la vida y de la muerte. Y digo de la vida o de la muerte porque recordé, y no saben todo lo que me mandó a leer el libro, ¿no? A revisar, porque el libro tiene además esa capacidad extraordinaria. Te obliga a pasar por tus experiencias, te obliga a volver a otros autores, te obliga a dialogar con ellos aunque no los tengas al lado. Pero entre esas visitas se une a Pierre Legendre, y Pierre Legendre afirma algo con lo que ellos coincidirían. Dice en otros términos los que ellos afirman. El suicidio es un acto desgraciado, pero es un acto que se lleva a cabo en el nombre de la vida. Entonces, fíjense esa tensión, es un acto desgraciado que se lleva a cabo en nombre de la vida, ¿no? Y esto hace que tengamos que ocuparnos de qué es lo que tensa la vida, qué es lo que empuja la vida a ese borde donde se toma la decisión de interrumpir la vida, ¿no? De intentar interrumpir la vida. Voy a volver sobre esto. En este punto, ¿no? Y preguntándonos si de verdad es una decisión,
si de verdad quitarse la vida es una decisión propia, no es una decisión a la que alguien queda acorralado en un tiempo en particular. Es una decisión que podría, como ellos mismos lo plantean en ciertas situaciones, haberse interrumpido en el intento, ¿no? Es intento y hasta acá, y retrocedo, a condición de encontrar unos otros, unas escuchas. Lo que me abre una pregunta muy particular, porque sin duda creo que tanto Daniel como Daniel, digamos, desearían que los suicidios no existieran, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí desearíamos que nadie llegue, no, por lo menos, digamos, a ese extremo de decir voy a cometer lo irreversible. Lo que abre dos preguntas. En el caso de los más chiquitos, cometer lo irreversible no necesariamente es un acto reflexivo de la conciencia, ¿no? Y hay mucho de algo a lo que le dedican mucho tiempo ellos, que es esa transformación de lo que podría haber parecido una red de sostén en una red de venida trampa mortal, ¿no? Y uno juega, mataste, me morí, no importa, abrís el juego de nuevo, pasás al nivel siguiente o te caes de nivel. ¿Cómo saber que si te tirás del balcón el juego no comienza de nuevo, ¿no? Es decir, ¿qué hacer en una sociedad que instala, ¿no?, una representación, podemos decirlo de algún modo, ¿no?, que habilita esta fantasía de que se podría volver a empezar, ¿no? ¿Cuántos van ahí convencidos de que van a poder empezar? O por lo menos sin considerar que no van a poder empezar. Entonces yo les decía, ellos se juegan a volcar al papel en un rasgo muy particular que los diferencia de otras producciones de ellos, que es que no hay capítulos firmados por uno u otro. Yo puedo imaginar el esfuerzo de composición, ¿no?, de dos escrituras. Los que los venimos siguiendo, y les va a pasar a muchos de ustedes, seguramente descubrirán aproximaciones, abordajes, conceptos que son más subrayados por unos pero por otros. Pero lo cierto es que el libro está escrito, podemos decir así, en acorde, ¿no? Dos notas distintas que componen una unidad que suena junto y produce un efecto de sentido, ¿no? Y vuelvo a esta cuestión, es un libro escrito con el deseo de poder intervenir para que lo irreparable no acontezca, y que abre también a la pregunta, es decir, ¿hasta dónde, hasta cuándo habría modo, podría hacerse, podría prestarse el deseo de vivir? ¿No? Ellos tratan de desenmadejar la idea de lo contagioso del suicidio, ¿no? ¿Sería contagioso el deseo de vivir? ¿Se podría contagiar el deseo de vivir? No sé si yo podría responder a la pregunta, ni siquiera se las pregunto, y no sé si ellos podrían responder, pero en todo caso me parece que hay una parte del libro donde ellos se dedican a pensar en tres tiempos, antes, durante y después, ¿no? Y hay unos fragmentos en los tiempos del antes, donde ellos sugieren una cosa genial. Dice, el antes, y el antes apunta a consolidar, reconfortar, proponer, sostener, sugerir lo vivificante. Hay un otro ahí dispuesto a tender la mano a alguien cuando ese alguien pierde pie, ¿no? Ahora, digamos, en ese punto, ellos dicen una cosa, me pareció genial. Tiene que ser un antes que debería ser pensado como un siempre. Corríjanme si la cita tiene sus matices, ¿no? Dice, como un siempre, como decir, no habría que esperar a ese desaliento existencial para decir hay que recibir, hay que alojar, hay que acompañar, hay que sostener. Digo, no tiene que ser pensado como el ratito antes, ¿no? O lo remedial, bueno, ahora que alguien intentó, o lo catastrófico, bueno, ahora que pasó entonces, ¿no? Ellos dicen, hay un antes que tendría que ser siempre. Y ese siempre lo colocan en el registro de lo institucional. Ellos son también muy prudentes para acercarse a las instituciones, quizás teniendo en cuenta toda su experiencia, digamos, que da cuenta también de la fragilidad, de la dificultad, de la complejidad que atraviesan instituciones cascoteadas por los tiempos, ¿no? Instituciones habitadas por representaciones desjerarquizadas, desvalorizadas, ninguneadas, desacreditadas, atacadas, ¿no? Bueno, en fin.
Entonces este libro, que aborda lo que Pinget llamaría la muerte voluntaria, ¿no? Pinget trabaja la muerte en Japón, y dice hay una muerte voluntaria, pero es un libro que, abordando la muerte voluntaria o el intento de muerte, subraya la problemática de lo vivificante, ¿no? Este es para mí la gran, no sé, una cosa que tiene el libro extraordinario. No es un regodeo con lo trágico, ¿no? Tampoco hace la economía de la descripción del padecimiento. Lo hace bajo ciertas estrategias. Y yo les diría que casi hay el final del libro, ¿no? En la última página, la última frase, cuando ellos están concluyendo, y les digo, es un libro que tiene una característica que es que intenta ser bastante exhaustivo. ¿No? ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, ya dijeron, tienen algo más para compartir, ¿no? Entonces digo, en esa exhaustividad ellos cierran el libro advirtiendo la imposibilidad de clausura de un tema que nos conmueve e incomoda. Esta imposibilidad de clausura lo lleva, yo calculo que lo premeditaron, a que proponen cosas incompletas, ¿no? Por ejemplo, hacen un listado de cuestiones bajo la forma de un abecedario, A, B, C, que yo, y no llegan a la Z. No como diciendo, bueno, a ver, de la U en adelante, colegas, agreguen, ¿no? Y revisen también en lo anterior. Es decir, tiene esa atención hacia los otros, que ellos saben que son muchos, que están intentando como hacer frente en distintos lugares a estas circunstancias. Entonces, el libro trata de esto, es un libro jugado y a la vez así es un libro cuidadoso, prudente, tal vez porque sabe lo doloroso, no solo de los que atraviesan las situaciones de padecimiento que los lleva a autolesionarse, intentar y a veces lograr quitarse la vida, sino sobre algo que yo pienso que también tiene que ser parte del tomo 2, perdónenme, ¿no? Que es los sobrevivientes. ¿No? Es decir, cómo se sobrevive, ¿no? Cuando cerca, en las instituciones, en las familias, en el núcleo de amigos, o sin ningún lazo visible previo, cómo se sobrevive a un tiempo donde la pulsión de muerte empuja y lleva a tantos a desear no seguir viviendo. Podríamos decirlo así, cómo sobrevivir en una cultura mortífera. Quizás colabore, y aunque ellos no lo subrayen así, me parece que está presente en el libro, decir, para sobrevivir hay que hacer algunas cosas, ¿no? Que es, digamos, hacer frente a ciertas cosas y tener como esa, no sé cómo llamarlo, esa, no me gusta la palabra tranquilidad, pero admítanmela por un rato, de decir, también aquí se hizo un intento porque lo vivificante ponga coto a lo mortífero, ¿no? Es decir, esa cuestión de decir, bueno, ustedes saben, el otro puede decir no. El deseo no se lo podemos prestar. Aprender a vivir, como dice Derrida, volví al texto de Derrida, ustedes recuerdan ese texto magnífico donde Derrida dice, cualquiera de nosotros podría levantarse aquí y decir, y todos coincidiríamos, por favor, que alguien me enseñe a vivir al fin. No, y Derrida dice, no podemos, ¿eh? Podría traducirse de distintas maneras y utilizar apprendre, como es en francés, también como enseñar, que alguien me enseñe. No, y Derrida dice, porque al fin, ¿no? Y será en ese momento donde uno quizás se dice, bueno, si yo hubiera en el punto donde, ahí donde estoy por poner el punto final, que no es el punto seguido, grupalidad de la que forman parte, ¿no? Que alguien al fin, que yo al fin pueda hacerme cargo de una vida que no sea una vida dañada, que no sea una vida mutilada, que yo pueda hacer la paz, por decir de algún modo, quizás la reconciliación, pongamos la palabra exacta, la elaboración de la relación entre mi vida vivida y mi vida no vivida, para que la ausencia de lazo entre una y otra, sobre la que tanto trabaja el psicoanálisis, y en particular la gente del grupo de Grivinsky, en particular Max Dorrax y Phillips, un psicoanalista inglés, ¿no? Dice, bueno, a ver, la relación entre la vida vivida y la vida no vivida lleva a que uno tome ciertas decisiones, ¿no? Entonces, ellos trabajan, es decir, podría haber otra relación, y esto quiere decir también correr las fronteras de lo posible, ¿no? Entre la vida vivida y la vida no vivida.
Uno podría decir que vivir y morir, que es lo propio de los humanos, ¿no?, es inenseñable. Y sin embargo, como hemos afirmado en otras situaciones, algo de lo inenseñable se puede aprender si el contexto no clausura el impulso de la pulsión sublimatoria, hoy totalmente desacreditada y saboteada, por un tiempo que ellos analizan en profundidad en relación a la pandemia, pero creo que convendría como puntualizarlo, porque ellos se hacen cargo de modos distintos recordándonos, bueno, pero está pasando esto en la sociedad, pero está pasando esto en el mundo, pero resulta que, ¿no? ¿Y qué decir de estos tiempos? Digamos, en otras palabras o en nuestras palabras, estos tiempos que nos sobresalta, o como diría Derrida, que nos ponen a temblar, o como diría Camus, sobre lo que no podemos decir nada definitivo, ¿no? Camus empezaría esto diciendo, miren, yo sobre esto no puedo decir nada concluyente. Alborotos anímicos, tembladerales y entrincheramientos identitarios, miedos reactivados, apatías teóricas. Y este es un libro para sacudir la apatía teórica, para sacarnos de la miseria simbólica en las que nos acorrala el capitalismo pulsional en estos tiempos del antropoceno, un desacomodo de las relaciones intergeneracionales, en fin, seguimos. Me quedan 2 minutos. 2 minutos y estaba yo, calculé todo mal. Por empezar, los comentarios sobre el índice, digamos, ¿no? El índice es un índice extraordinario que de alguna manera da cuenta de todo esto. Puntúa cómo enfocan las urgencias subjetivas, plantea la perspectiva de una perspectiva clínica ampliada, propone coordenadas para pensar la problemática y hace un feliz encomillado en el concepto de los mitos que hay que revisitar. Y digo feliz encomillado porque en realidad se trata de representaciones a las que hemos cedido por vagancia teórica, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, lo que hemos aceptado, no se contagia, no se amenaza, no lo cumple, no se hace esto, no hace lo otro. Y ellos describen, entonces dicen, che, paren. No se puede tomar esto a la ligera, no se puede naturalizar esto porque esto paraliza y evita intervenciones a tiempo. En fin, ellos van trabajando así, digamos, dedicándole un enorme sector del capítulo 4 a la cuestión de esto que sedujo tanto, ¿no?, adultos dispuestos a comprar cualquier moda. ¿No? Entonces, el lugar de las redes, el papel del internet, todo lo que acontece por ahí, ¿no? No cara a cara ni cuerpo a cuerpo, pero que lleva a que finalmente alguien quiera dejar de tener cara y sacar definitivamente el cuerpo. Por supuesto, sugiere, y con esto voy a ir concluyendo, algunas... ellos no son prescriptivos. A la vez, quiero decirles que no dejan de darnos consejos en uno de los capítulos, ¿verdad? Prudentemente, cuidadosamente, usted haga lo que quiera, lo que pueda, agregue lo suyo, piénselo, pero mejor si antes no tenga en cuenta y durante tenga en cuenta y después tenga en cuenta. Ahí me parece que ellos toman esto, qué hacer en el antes, qué no hacer, y lo toman para cada uno de los tiempos. Me parece que lo que subyace en ese capítulo es lo que no puede no hacerse. Y en este sentido digo que ellos tienen una sugerencia prescriptiva. No puede no hacer lo que ustedes decidan que podría transformar una sociedad mortificada, humillada, mortificante, que desató la pulsión de muerte de la pulsión de vida, y vaya a saber el tiempo que llevará a anudarlo, quitándole justamente a los nuevos, es decir, anulando lo que Christian Saint-Germain llamaría la justicia genealógica, fin de la justicia genealógica, cuando se acorrala a los nuevos a estar por debajo de todas las líneas. En fin, es un libro extraordinario. Espero el tomo 2, les agradezco el tomo 1, los invito a cada uno de los aquí presentes a agregar sus experiencias y a dialogar con ellos. Dani Korinfeld, Dani Levy, mil gracias.
Bien, muchísimas gracias, Graciela. Voy a presentar a Alicia. La mayoría de ustedes la conoce. Tiene también un amplio recorrido. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la UBA, licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, profesora titular regular del Departamento de Salud Comunitaria del Área de Salud Mental de Lanús, de la Universidad de Lanús. Cuenta con numerosas publicaciones en el área de salud mental y salud mental comunitaria. Un gusto, Alicia. Gracias. Estoy jubilada en la universidad ya. La profesora a cargo de la... Claro, yo estoy desde el 2021, estoy jubilada, la profesora a cargo de la cátedra que creé en su momento es la adjunta regular de Tájer. Bueno. Ha sido para mí bastante costoso incorporar este texto y esta exposición. Sí, creo que trabajamos juntos en el libro sobre el exilio y los niños, que fue la tesis, ¿no? Tu tesis. Y entonces volví a buscar esos textos, volví a buscar una vuelta de tuerca en el objeto de investigación, que no eran los adolescentes en el exilio, sino que eran los adolescentes militantes en el exilio, que no eran cualquier joven que fue al exilio porque lo llevaron los padres, sino que eran aquellos que estaban en el exilio por su propia actividad política, por su propio compromiso político, ¿no? Y volver sobre ese libro me hizo volver sobre un viejo texto mío de los niños y la represión política, cuando todavía no utilizábamos el término terror de Estado, que publiqué con Beatriz Aguad, que después publicó un libro sobre el suicidio en las cárceles. En las cárceles. Hubo un episodio, una especie de epidemia de suicidio de los presos políticos en las cárceles. Estamos hablando de personas que tenían entre 20 y 30 años en ese momento, en el último periodo de la dictadura argentina, un episodio seguido de suicidios, y Beatriz escribe sobre ello, y algo de lo que dijo acá Graciela me lo hizo recordar. Dice, esa persona renuncia a lo único que le queda, que es la vida, para recuperar lo que se le privó, que es su nombre, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que el suicidio como acto, y creo que el libro lo trae muy bien, tiene una multiplicidad de posibilidades de pensarlo como tal, que de ninguna manera soporta la reducción a un cuadro psicopatológico, ¿no? Y en este sentido, y creo que ustedes lo inscriben en el libro también, este libro en su conceptualización y en lo mucho que va tomando de distintos campos y autores, en los cuales me voy después en algunos a centrar, ¿no es cierto?, recoge algo fundamental de la Ley Nacional de Salud Mental, el uso de la categoría sufrimiento psíquico en lugar de la categoría trastorno o en lugar de la categoría enfermedad mental. Y no porque no pensemos que puede ser necesario el uso de la psicopatología, que puede ser una herramienta necesaria, sino porque es una herramienta que, además de cómo nos pone en duda muchas veces por cómo van transcurriendo las calificaciones, las clasificaciones, el DSM-4, el DSM-5, el CIE-11, que casi nos mete la vejez como enfermedad, por ejemplo, entonces estamos... ¿Qué? Ya viene. Pero ¿sabes por qué eso, no? Para que las aseguradoras paguen los tratamientos. Todo viene así. Bueno, pero volviendo a eso, ¿no es cierto? Entonces, el libro tiene una característica que a mí me parece fundamental. Es la antitesis. No la antítesis, sino la antitesis, ¿no? Porque en una tesis de doctorado, lamentablemente, por ejemplo, te dicen que tenés que dar cuenta de erudición. Entonces, la tesis está destinada no solamente a producir un conocimiento, sino a demostrar cuánto conocimiento acumuló el que escribió el libro. Y ponerlo en escena. Pero ponerlo en escena como quien pone en exhibición algo, no como quien pone a trabajar una idea, ¿no? Silvia Bleichmar tenía una publicación que se llamaba Trabajo en Psicoanálisis, y a mí me gustaba mucho cuando le preguntaban si ella era psicoanalista, decía trabajo en eso, ¿no?
O sea, no es una construcción de identidad constante, es algo que uno le asignan de vez en cuando. Y entonces, de partida nomás, dicen que este libro es un libro dirigido a todos y todas, y todes. Es un libro que no está tratando de mostrar erudición, sino que va a agarrar un paquete conceptual y lo va a poner a trabajar alrededor de un problema que nos inquieta y alrededor de un problema sobre el cual no tenemos la respuesta definitiva. Entonces, por eso habla en algún punto de la cuestión de los fosos, ¿no? De los fosos entre disciplinas, de los fosos entre prácticas, de los fosos entre saberes, de los fosos entre conceptualizaciones, y va introduciendo, uno va viendo aparecer autores que van siendo colocados ahí exactamente para que uno piense con ellos, ¿no? Es el concepto de clínica ampliada para los que pertenecemos al campo de la medicina social, pensamiento médico social latinoamericano, es un concepto central, ¿no? Y que ustedes lo recojan y lo pongan en escena alrededor de esto, me parece fundamental. Gastón Wagner de Sousa Campos dice, el acto en salud tiene dos facetas, una técnico-científica y una de cuidado. Y ahí introduce la conceptualización de cuidado, en un sentido muy amplio que es alrededor no solo de la ética, sino de la estética del cuidado. De la épica del cuidado escuché decir recientemente y me pareció interesante porque a mí no me gusta la épica, en realidad creo que es absolutamente patriarcal esto de andar tratando de generar héroes, la vida la hacen las personas comunes, pero sí creo que hay una épica del cuidado. Y cuando él dice esto, Gastón Wagner de Sousa Campos dice, este componente de cuidado es que todo acto en salud tiene un elemento de objetivación, que es lo técnico-científico. Una persona no va con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra, etcétera, no va con ninguno de ellos esperando simplemente que sea su amigo. Va porque va a esperar una respuesta técnico-científica, moderna en la mayoría de los casos, ¿no? Ese es el acuerdo cultural, parte de la cultura que se está derrumbando ahora, pero digamos que es el acuerdo cultural. Pero la dimensión de cuidado, dice, es la intersección con la subjetividad del otro. Y esa dimensión de cuidado es justamente aquel lado no objetivante del acto en salud, que no coloca al otro en el lugar de objeto. Pero también, al poner ahí, dentro del acto en salud, la dimensión de cuidado, establece una continuidad entonces entre el acto profesional, el acto clínico, el acto, etcétera, y los actos infinitos de cuidado que son necesarios en el armado de toda red social y en algo que nosotros somos como especie. Acá, justamente ayer estuve leyendo sobre el especismo. O sea, esta idea que tenemos de que el hombre es una especie que está por arriba de todas las especies naturales, hay que bajarlo un poco, etcétera. Bueno, voy a decir lo siguiente, esta es una especie gregaria, no sé si se han dado cuenta. Entonces todos los que dicen que la familia, la naturaleza, y que estamos violando la naturaleza por esto, por el otro, por lo demás allá, son los mismos que plantean que una sociedad tiene que dejar de ser, para lograr la sociedad que desean, tiene que dejar de ser una especie gregaria, que es justamente lo que somos como especie, gregaria. No somos sino en relación a los otros. Y me parece que ese atentado al gregarismo es mucho más grave que el atentado a la familia tradicional, ¿no? Y es ese atentado al gregarismo lo que quizás produce esta desprenderse de la vida. Después voy a volver sobre eso porque creo que ustedes lo van a... Voy a ir salteando cosas. Al final del libro dicen, y cuando yo ya venía en el subte, venían unas jóvenes hablando de derecho constitucional, 21 años más o menos, parecían de secundaria. Dije, no, todo está perdido. Pero una frase de Winnicott que me resultó encantadora, que dice que se puede disfrutar el perderse siempre y cuando lo terrible es que uno no lo encuentre, ¿no?
Y creo que es esa forma en que ustedes ahí al cierre del libro toman el 4D y lo transforman en esta característica y esta necesidad de los adolescentes, y en una de esas el 4D en parte dura toda la vida, porque en encontrarnos y desencontrarnos es parte de los procesos. También, además de incorporarlo de la clínica ampliada, que me parece fundamental, además de incorporar la idea de sufrimiento psíquico o sufrimiento subjetivo, o como lo quieran llamar, para ampliar y salir del terreno de la reducción psicopatológica, además de eso, además de proponer los fosos, lo interdisciplinario, que es absolutamente necesario, lo de intersaberes, se detienen en algo que a mí me parece sumamente importante y con lo cual les quiero agregar algo. Dicen, los niños y los adolescentes son analizadores institucionales por definición. Basta leer la definición de Walter Benjamin sobre la niñez, la infancia, dice igual que el artista del revolucionario. Basta volver sobre la vieja historia de que el rey está desnudo, solo lo vio un niño, pero también es cierto que un analizador institucional a veces no necesariamente lo hace porque tenga la intencionalidad de serlo. Yo digo, un joven que hoy está internado en un hospital psiquiátrico se subió en una avioneta en Berlín y aterrizó en la Plaza Roja. Para los que no son tan jóvenes, recordarán ese episodio, que fue el inicio de la perestroika, que fue el inicio de la caída del muro de Berlín, que se rompieran las fronteras de lo que se supone era la infinita protección de la Unión Soviética, permitió un movimiento que desmanteló una parte del ejército, etcétera, y precipitó una catarata política. No voy a decir que fue la causa. Ahora, ese joven pudo haber terminado destrozado en esa avioneta, y tampoco era su intención que se caiga el muro de Berlín. ¿Está claro? Como no era la intención en una época en Londres de cambiar la cultura, salir desnudo a la calle. Otros son gestos más riesgosos, porque hay una diferencia básica entre un analizador y un agente o un actor social, que es que un analizador actúa la situación y pone en palabras, y lo pone, digamos, un analizador hace poner en palabras, hace trascender, colocar en el terreno de la visibilidad social algo que le afecta. Vamos a usar la palabra afectación. Algo que termina actuando. Un actor social trata de poner en la agenda de la sociedad un problema del cual es protagonista para producir algún tipo de cambio. Y uno de los tránsitos que son tránsitos complicados para los y las jóvenes, para los adolescentes, es el pasaje de analizador a actor social. Porque 5 minutos. 2 cosas. Porque el pasaje de analizador, digamos, a actor social, implica una gregariedad con intencionalidad. No me he detenido tanto en el libro porque la mayor parte lo dijo ella, y segundo porque hay una serie de conceptos sobre los cuales quisiera volver y me tocan 5 minutos, ¿no? Pero voy a traer una frase para pensar la lógica de esta época y lo que tanto señalan de la sociedad de consumo, que es la frase: la esencia de lo mercantil es hacer aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas. Y uno de los problemas que nosotros enfrentamos es cómo recuperar las relaciones entre personas, cómo recuperar la gregariedad. Alguna vez, hace más de 20 años, 18, estaba atendiendo a una persona, yo estaba sentada, ella estaba de espaldas a la ventana de mi consultorio que da a la calle y tiene una reja y planta baja, y veo un chico trepado como un mono. Estaba trepado en la reja mirando para adentro. Y como ella me ve que yo estoy mirando la reja, da vuelta y dice: bájate fulano, digamos, bájate Manuel. Me dice: es mi hijo, le dije que esperara afuera durante la sesión. Hace menos de 6 meses recibo una llamada telefónica de un joven, apenas salido de la adolescencia, que me dice: ¿puedo hablar con vos?
yo soy fulano de tal, el hijo de fulana. Ese había sido nuestro contacto. Él estaba espiando qué sucedía en una sesión. Estaba en una crisis importantísima, importantísima. Mantuvimos conversaciones telefónicas el fin de semana. No buscaba una terapeuta, y menos la de su mamá. ¿Está claro? Buscaba esto que ustedes también señalan acá como un adulto implicado en la situación, ¿no? Un adulto que pueda poner ahí algún tipo de escucha, de acompañamiento, un adulto confiable, porque es cierto cuando trabajábamos con niños en situación de calle que para ellos, como en el mundo de Peter Pan, todos los adultos son piratas. ¿Mm? Y ese es también uno de los problemas, ¿no? Y el otro problema es que mientras nosotros seguíamos pensando en el caso del patriarcado, a varias generaciones ya, creo que 2 por lo menos, o 3, no les tocó matar al padre sino perdonarle la vida. Y eso tiene mucha gravedad en términos de peso. Ahora vuelvo sobre el suicidio, les leo algo y termino. Ustedes mencionan los autores clásicos. Yo he vuelto sobre Durkheim. Y entonces les voy a dejar de regalo algo que fue el nacimiento de la sociología positivista con la cual yo he peleado todo el tiempo, pero que Durkheim, ¿a qué llama el suicidio egoísta? Sáquenle la connotación peyorativa a la palabra egoísta porque está utilizando la palabra ego por yo, por ego, dice. El suicidio varía en razón inversa del grado de integración de la sociedad religiosa, doméstica, política, en razón inversa del grado de integración de los grupos sociales de los cuales forma parte el individuo. Si se conviene en llamar egoísmo ese estado en que el yo, moi, individual, se afirma con exceso frente al yo social y a costa de este último, podemos dar el nombre de egoísta al tipo particular de suicidio que resulta de una individuación desmesurada. El individualismo excesivo no solo tiene por resultado favorecer la acción de las causas suicidógenas, es por sí mismo una causa de este tipo. En algún momento después va a decir que es una característica de la sociedad mercantil, ¿no? Ahora después agrega otro tipo de suicidio, porque hay uno que es altruista, y yo le agregaría, y hay uno que es elección, efectivamente. Cuando Bettelheim decide suicidarse porque ya no quiere vivir y porque vivió todo lo que quería vivir y listo, ¿no? Entonces ese es otro término. Pero hay uno que se llama anómico, ¿no? ¿Cuál es el anómico? Dices entonces cuando una sociedad está notablemente alterada por un motivo doloroso o feliz, no puede ejercer la acción moral que controla al individuo. Es entonces que se produce una alza brusca de suicidio y un estado de desajuste o de anomia en que las pasiones no pueden ser disciplinadas. En el mundo del comercio, la anomia es constante, pudiendo producir suicidios. ¿No? Digo, les dejo esto para decir, a veces hay que sacar del closet los autores. Primero y segundo, me pasé una vida peleando con el positivismo, pero el Señor se las trae. Muchas gracias. Dani. Estamos 5 minutos. 5 minutos. Bueno. Bueno, soy de los que piensan que los libros, mejor que hablen otros de los libros que el que lo escribió. Y entonces, la verdad que lo primero que tengo que decir es que para mí, para nosotros, es un honor verdadero y profundo que tanto Graciela como Alicia hayan presentado nuestro libro y las cuestiones que presentaron y que dejan picando, las preguntas que nos dejan. Para nosotros son dos referentes, supongo que también para ustedes de hace mucho tiempo. Recuerdo, estábamos hablando, cuando la revista Ensayos y Experiencias, que también se dirigía
a un grupo de oficiantes en el cruce de la salud mental, la educación y los oficios de acompañamiento. Tanto Alicia y Graciela desde el Vamos participaban con sus aportes, con sus referencias. Así que bueno, la verdad que agradezco muchísimo su presencia, sus comentarios. Por una parte. Por otra parte, bueno, la presencia de ustedes nos vuelve a decir que este es un tema muy complicado, muy difícil, en el que tenemos que seguir pensando todos. El libro, y lo decimos y lo sentimos profundamente, es un aporte más, es un punto de partida, casi un pie para seguir junto con otros. Por supuesto que también lo decimos en el libro y lo pensamos, y aquí también se expresó, no todos pensamos lo mismo sobre los mismos temas en nuestro campo profesional, hay perspectivas, hay discusiones, no demos por sentado los consensos, debatámoslo, hay presupuestos diferentes que a veces nos conducen también a posiciones y acciones e intervenciones muy diferentes. No tengo mucho más para decir hoy, tampoco tengo más tiempo. Agradecer la presencia, agradecer a la editorial que nos facilitó y nos ayudó en un tiempo tan difícil para hacer el libro, a la Asociación de Salud Mental que nos permitió estar aquí, y bueno, seguimos trabajando en estos temas como siempre juntos, en esta perspectiva en el que construyamos entre todos herramientas más allá de los recortes disciplinarios, más allá de las instituciones, construyamos esos puentes sobre los fosos que nos separan. Bueno, gracias a todas y todos por estar acá.